¿Qué tal mi gente? Les saluda a su amigo Curly Barbercho, espero que estén excelentes. Y hoy tenemos la video reacción del último lanzamiento de la compañía BY. Tal vez muchos de ustedes no conozcan esta compañía porque yo tengo entendido que es una empresa argentina que solamente distribuye sus equipos en Argentina. Eso me lo hacen saber aquí en los comentarios los seguidores. Saludo a los seguidores de este canal de Argentina. Y quiero saber, chicos, si han probado ustedes algunos de estos productos BY, porque la verdad, en mi caso, y creo que en la mayoría de los países, no hemos tenido la oportunidad de probar estos productos. Ahora, tengo entendido que BY ya tiene presencia en los Estados Unidos y viene con todo, porque viene con este último lanzamiento. Tenemos clipper y trimmer con un motor que ellos le denominan motor lineal, que prácticamente tenemos dos motores en uno, porque este motor cuenta con doble bobina, lo que nos proporciona más torque, más velocidad, más RPM. Estamos hablando de picos de velocidades de 20.000 RPM, banda. Ya esto es una locura, imagínense. Así que vamos a estar conociendo un poco de este último lanzamiento de la compañía BY. Bien, mi gente, ya estamos en la página web de BY. He abierto sus dos páginas web. Ellos actualmente tienen la página web de Argentina y también la de Estados Unidos, pues lo que nos indican que ya en Estados Unidos prácticamente tienen presencia y se puede comprar sus productos. Pero hoy estamos hablando del último lanzamiento, ¿ok? Pero creo que ya se pueden adquirir los demás productos de la marca de sus lanzamientos anteriores. Esta es buena noticia porque, por ejemplo, en mi caso yo mantengo una dirección física en Estados Unidos donde puedo recibir y realizar compras directamente en ese país y los productos yo después los puedo tener en mi país local, ¿ok? Y creo que de igual manera esta página web va a realizar envíos internacionales, cosa que no realizaba la página web, por ejemplo, de Argentina, solamente realizaba envíos locales. Así que bueno, y también en la página web de Argentina pues ya tenemos el precio en dólares, que sencillamente tenemos que hacer el cambio a nuestra moneda local y tener ya mejor una idea más clara de lo que son los precios de los productos de BY. Ok, ahora otra cosa que yo vi es que en la página web de Estados Unidos veo más detalles y una página más minimalista a comparación con la de Argentina. La veo un poquito más complicada y todo lo demás. Así que vamos a estar pasando de una página web a otra para encontrar información más clara, ¿ok? Primero vamos a estar hablando de las características y después vamos a hablar un poco de lo que es el diseño de ambas herramientas, tanto del clipper como del trimmer, ¿ok? Lo primero, característica del producto. Esto es el clipper, ¿ok? Dice que tiene un motor lineal dual core con chip de IA, o sea, inteligencia artificial. Cuando hablamos de chip, imagino que estamos hablando de la tarjeta electrónica, o sea, la tarjeta electrónica tiene incorporado un chip con inteligencia artificial que probablemente nos ayude a que el equipo funcione de una manera más optimizada, ¿ok? Ahora dice, diseñado para ofrecer un torque optimizado mediante dos núcleos sincrónicos, alcanzando una velocidad máxima de hasta 20.000 RPM y un régimen de trabajo continuo y estable de 12.000 RPM. ¿Qué quiere decir esto? De que los RPM constantes o estándar de este equipo van a ser 12.000, ¿ok? No, él no va a trabajar siempre en 20.000, sino 12.000 y tendrá picos de máxima velocidad de 20.000 RPM, ¿ok? Su motor no funciona siempre en 20.000, sino en 12.000. Tiene un sistema de corte avanzado, tiene una cuchilla fija fusión ultra conductiva, que ellos le denominan Deep 2, Deep 2, ¿ok? Cuando hablamos de cuchilla fusión, es una cuchilla, se puede decir una Faber, ¿ok? Fusión de taper con cuchilla plana. Eso es muy bueno porque prácticamente es la cuchilla que estamos utilizando al día de hoy y prefiriendo todos los barberos. Y dice que está combinada con una cuchilla móvil BX High Fit que garantiza un corte eficiente, menor fricción y rendimiento constante. Ahora todo esto que estamos hablando lo vamos a estar viendo en imágenes, ¿ok? Un funcionamiento de bajo ruido, sistema de precisión balanceado que opera por debajo de los 65 decibeles. Eso es un sonido bastante bajo para un motor que tiene muchísima velocidad, ¿ok? Ideal para entornos profesionales. Tiene una autonomía extendida, batería de alta capacidad que brinda 150 minutos de uso continuo, que vienen siendo aproximadamente 2 horas y media, me parece bien para un motor tan potente. Tiene una carga rápida versátil,
Se recarga completamente en 3 horas con una base de carga retroiluminada de alta recuperación y conectividad USB-C. Ok, veo aquí algo negativo y algo positivo. Lo negativo es que para mí 3 horas de carga no es rápida. No sé por qué aquí le dicen carga rápida, porque para mí 3 horas no es rápido. Pero lo positivo es que tenemos un conector USB-C para la carga. Así que bueno, ahora tiene un diseño de precisión, cuerpo 100% en aluminio. Muy bueno eso, porque para tanta potencia pues necesitamos un cuerpo bastante robusto y que se sienta premium. Así que excelente por eso, cuerpo de aluminio, un cuerpo robusto y perfectamente balanceado, que mejora el control, durabilidad y la confiabilidad a largo plazo. Otra cosa es que este equipo está en preorden, solamente está en preorden. Si lo compras no te va a llegar de una vez, sino que su presentación y lanzamiento oficial será el 27 de febrero, para que tengamos eso en cuenta, ¿ok? Ahora vamos a estar viendo un poco de información de este equipo, vamos a estar viendo un poco lo que es el diseño y todo lo demás, ¿ok? Lo primero aquí estamos viendo esta información y el clipper. Miren el diseño chulísimo de esta herramienta, la verdad, a mí me gusta el diseño. Miren como vemos por aquí. Es un cuerpo, no sé si es totalmente en metal o solamente es la parte trasera, pero la verdad se ve muy bonito. Me gusta que no solamente la marca BY nos está haciendo un lanzamiento del motor, sino que también se están enfocando mucho en el diseño. A mí me gusta mucho el diseño de este clipper. Tiene 14.5 centímetros de altura y 5,5 centímetros de grosor. La verdad se ve que puede ser un equipo bastante ergonómico. Eso es muy bueno. Me gusta el diseño de la palanca, que tiene el logotipo de la compañía, y se ve que traerá una cuchilla de corte de dientes largos, profundos, que la verdad son muy buenos, que se están utilizando últimamente. Ok, por aquí tenemos información de los 20.000 RPM, motor lineal dual core. Tenemos información aquí del chip electrónico de última generación, IA integrada. Aquí está la cuchilla ultra conductiva y tenemos aquí la base de carga, que miren el diseño está chulo. Me gusta el diseño que tiene también la base de carga, pero me gusta, veo por aquí el botón de encendido que tiene un LED. Vemos aquí también la palabra linear y me gusta el logo de la compañía aquí, y tenemos 1, 2, 3, 4 LED indicadores de porcentaje de batería. Eso también está muy bueno, que la verdad es una información que no vi en las especificaciones que leímos en antes, ¿ok? Ahora por aquí ya vemos aquí una imagen más clara de lo que es el motor. Vemos aquí que este motor tiene doble bobina y vemos que los cobres son bastante gruesos, lo que normalmente proporciona más velocidad, porque tiene una potencia de imantar pues más fuerte. Así es que funcionan las bobinas a través de imanes. Y la verdad, doble bobina en un solo motor banda. Yo no había visto esto antes y no sé cómo funcione. No sé si es mejor tener doble bobina o es tener una sola bobina pero más grande. No lo sé, pero la verdad no tengo conocimiento cómo puede funcionar este tipo de motor. Se parece mucho al motor vectorial que conocemos hoy en día, pero parece que tiene algo más de diferencia, porque muchos saben que el motor vectorial es más velocidad que torque. Pero según el fabricante, he visto algunos videos, dice que este equipo tiene un torque bastante potente, ¿ok? Ahora nos dice aquí que optimiza automáticamente el torque y la eficiencia. Alcanza hasta los 20.000 RPM reales. Eso hay que probarlo. Ojalá pueda tener ese equipo en mis manos. BY, si nos quiere mandar tu último lanzamiento para traerlo aquí al canal y que los chicos puedan conocerlo, pues envíalo, que con gusto le hacemos su video, reacción, análisis, pruebas, todo lo que podamos hacer. Si no, vamos a ver cómo la traemos aquí al canal, chicos. ¿Ok? Ritmo constante de 12.000 RPM, mantiene la potencia incluso con el cabello denso, grueso o húmedo. Hay que realizar esas pruebas, ¿ok? Aquí tenemos un poco de información de lo que es su cuchilla. Aquí vemos, chicos, logotipo de la marca. Vemos aquí que la cuchilla, la verdad, se ve bastante bonita. Por aquí esta punta, no sé si será una imagen real, porque esto se ve como extraño. No se ve que venga de esta manera.
pero dice que tiene diamantado en el dorso para acumulación de lubricación. Me imagino que tiene sus canales en la cuchilla estática para almacenar aceite y que se mantenga más tiempo lubricado y que no se caliente tanto. Tengo una preocupación y es que no sé si 12.000 RPM constante y pico de 20.000 puedan hacer que esta cuchilla eche fuego. Eso hay que probarlo, hay que hacer las pruebas. Probablemente ustedes tengan muchas preguntas igual que yo acerca de este proyecto. La verdad emociona mucho, pero también da un poquito de miedo tanta RPM. Ok, aquí vemos la cuchilla de corte, una cuchilla de dientes largos, dientes profundos, agresivos, estructura aligerada y baja fricción. Aquí vemos los dientes largos, vemos los dientes profundos y que tienen un estilo de corte bastante, me gusta ese tipo de corte como si fueran dientes, como si fueran colmillos. Es aligerada porque como vemos aquí tenemos varios espacios, se puede decir eliminados para sencillamente tener se puede decir las partes necesarias en lo que es la cuchilla para funcionar y eso obviamente hace que la cuchilla sea más ligera, como dice aquí aligerada, y también que reduzca bastante la fricción. La información que está aquí definitivamente va acorde a lo que están mostrando, o sea que no están mintiendo de momento. Corta más por pasada sin perder potencia ni RPM. Hay que hacer esas pruebas, ¿ok? Seguimos y por aquí vemos alguna información acerca de lo que es el chip S inteligente que viene integrado en su tarjeta electrónica que dice que es de última generación, que nos proporcionará eficiencia energética, velocidad constante y optimización automática. Ajusta el torque del motor en tiempo real, o sea que no solamente vamos a ajustar torque según este motor, no solamente velocidad, sino que también el torque. Las máquinas vectoriales solamente aumentaban velocidad, RPM, pero no aumentaban su torque. Así que esto puede ser la evolución del motor Vector y algo definitivamente innovador en la industria de la barbería. Ok, y aquí vemos por último la imagen nuevamente del diseño. Se ven las doble bobina. Es un render, la verdad no es una imagen real. Algo que no me gusta del todo son las guías que están colocando, no me parecen de la mejor calidad. No sé si son estas las que vienen, pero hubiese querido unas guías que vayan acorde con este lanzamiento. Un lanzamiento brutal y estas guías se ven bastante básicas, la verdad. Hubiese preferido que fueran magnéticas o algo por el estilo. El diseño de la base sí me gusta, parece que es transparente en esta parte con la combinación de color verde muy bonita, verde caña, se ilumina en color LED y también el logotipo. Me gusta el diseño. Vamos a estar pasando ahorita rápidamente también a información del trimmer, que prácticamente me imagino que va a ser información bastante similar. Ok, chip 20.000, 12.000 RPM, prácticamente tenemos el mismo motor. Lo que sí es que tenemos información aquí, pues lo que va a variar es la cuchilla. Tenemos una cuchilla TX White con ajuste 0 gap, con un corte preciso y al ras. Vamos a probar esa cuchilla para ver qué tal puede llegar a cortar. Ok, sonido silencioso debajo de los 70 decibelios. Parece que es un poco más ruidosa que el Clipper. Ok, brinda un alto rendimiento con una emisión mínima de sonido. Autonomía extendida, tenemos aquí la misma capacidad, 150 minutos. Esta se carga de 3 a 4 horas, parece que se carga un poco más lento todavía que el Clipper. Cuerpo completamente en aluminio. También tenemos conector USB-C, prácticamente lo mismo, hablando de lo que es el trimmer. La verdad aquí no veo un cambio sustancial. Cuando vemos aquí la imagen, prácticamente lo mismo también. Vamos a ver la cuchilla. Aquí vemos la cuchilla que es en forma de T. Información del motor, prácticamente lo mismo, chicos. Así que no... Me gusta también el diseño, mismo diseño. Me gusta que tenemos todavía los LED indicadores de porcentaje de batería porque hay algunas máquinas, un combo de máquinas que el Clipper tiene los indicadores y a veces en el trimmer lo eliminan. Aquí lo mantenemos en ambos equipos y eso para mí es positivo, ¿ok? Eso para mí es positivo. Ajuste a 0 gap, mismo chip inteligente con inteligencia artificial para, ok chicos, aquí vemos una imagen que ya aparece el equipo real, ok. Aquí vemos los accesorios que nos trae
y el precio en pesos argentinos. ¿Ok? Prácticamente hablando de características, son la misma herramienta. Por aquí yo tengo unos videos, vamos a estar pasando a ver unos videos que ya están publicados en las redes sociales de la compañía BWay. Ok chicos, el primer video es este lo pueden ver en la página de TikTok e Instagram también de BWay. Aquí vemos el unboxing del clipper. Miren lo bonito del diseño del empaquetado. Me gusta esa combinación de gris con verde caña. Ahí vemos el manual instructivo, la verdad se ve bastante bien. Y miren la belleza del clipper. Muy, pero muy bonito. Aquí se ven las doble bobinas, aquí vemos la palanca de gradación. Ojo, otra información que no vi en la página web era cuántos clips tenemos. Me imagino que 4 clips y 5 posiciones, pero no lo mencionaron en la página web. BWay, anoten ese detalle en la página web, por favor. Se ve chulísima la base de carga. Me gusta el diseño, el diseño transparente que se va a iluminar en LED. La verdad, pinta bastante bien. Ya que aquí tenemos las guías o peines que, bueno, son magnéticas, pero se ven mejor en persona que como se veían en el render de la página web. La verdad, el diseño está muy bonito. Vamos a ver si este equipo lo van de repente a sacar en otros colores, pero la verdad la combinación es bonita, no es mala, ¿ok? Vamos a pasar ahora al otro video. Ok, el otro video, chicos, es este que tengo aquí y es una prueba de corte. Esta también la pueden ver en su página web. Está cortando un cepillito y vamos a ver la potencia, chicos. Vamos a ver la potencia. Ahí se está trabando un poquito, pero en defensa ya prácticamente está al final de lo que es los pelos del cepillo. Y ya ahí pues el grosor es muy, pero muy grueso. Ya prácticamente esto es como piedra en esta parte. Pero las primeras pasadas, la verdad lo hizo muy suave. Miren eso, banda, muy suave. Sí, sí, sí. Se ve que tienen bastante potencia. Yo no soy no patrocinio mucho, no me gusta mucho la idea de que las máquinas estén cortando cepillos. No sé de dónde sacaron esta idea, me imagino que es meramente entretenimiento, pero el cabello no suele ser tan grueso como los cepillos. Y a veces no crean, a veces vemos que las máquinas están cortando cepillo y cuando le llevamos a la práctica en el cabello, a veces dan que desear. Pero este BWay Linear pinta muy bien, se ve con potencia. Y miren, aún en la parte final sigue cortando. Me imagino que ahí es donde hace los picos del torque y de las RPM. Y bueno, mi gente, mis conclusiones acerca de este último lanzamiento de BWay es que pinta muy bien esta máquina. Puede ser que no sea una máquina perfecta por algunos detallitos. Yo hubiese querido que tuviese un poquito más de autonomía y creo que puede ser la parte donde el equipo puede cojear un poco, pero de ahí a allá tenemos que probar el tema de la cuchilla, sobre todo el recalentamiento, si de verdad se mantiene bastante tiempo fría o se calienta muy rápido, porque sabemos que es uno de los principales problemas de las máquinas bastante rápidas y potentes, el calentamiento de las cuchillas. Por eso es que hay que hacer las pruebas. Ojalá chicos pueda traerse al canal. Voy a ver si puedo conseguir este equipo. Si puedo contactar a la marca para la que nos pueda proporcionar el equipo. No sé chicos, pero hay que probar este último lanzamiento de BWay. Ojalá que vea este video, nos pueda comentar también. No sé, pero tenemos muchas dudas. Creo que igual que yo, ustedes también las tienen. Y alguna duda que tengan, déjenmela saber en los comentarios. ¿Qué tal les parece este equipo? ¿Les parece bueno? El precio, $228. ¿Qué tal les parece el precio? ¿Un precio bueno? ¿Muy elevado? No sé. Denme su opinión acerca de este último lanzamiento de los equipos Linear de la compañía BWay. Espero que esta video reacción, chicos, les haya gustado y nos vemos en un próximo video.